días, amigos y amigas. Estamos dando inicio a nuestro programa Salud desde el Alma, aquí en Teleradio este lunes 17 de abril, comenzando así pues una nueva semana, y espero que para todos sea provechosa, sea buena, sea en todos los aspectos saludable. Iniciaremos hoy día con una pequeña invocación que también les invito a las personas que puedan hacerlo. Es una invocación budista de amor puro y universal y tiene mucho poder, por eso me gustaría que lo compartamos, porque de esa manera multiplicamos también el potencial que tiene de ser, de mover nuestra energía. Bien, vamos a ver, dice: que todos los seres del universo sean felices. Que todos los seres, pequeños y grandes, animales y vegetales, de hoy y siempre sean felices. Que todos los seres del universo, del presente, del pasado o del futuro, que todos los seres brillen con luz propia. Que todos los seres del mundo sean felices. Que los seres humanos sean canales del amor universal. Que el amor acompañe a cada uno de los seres vivos. Que todos vivamos en estado de felicidad y gozo. Que el amor que vive en todos nosotros se multiplique. Que los pensamientos positivos llenen mi interior, para que el amor fluya libre por mi cuerpo y se expanda hacia otros. Que llegue a mi vida amor verdadero y puro. Que no haya más odio en mí ni en el mundo que me rodea. Que todos los seres del universo seamos felices. Que el amor sea nuestra guía, nuestro camino y nuestro destino. Bien, con esto vamos a dar ya paso a lo que quiero que recordemos todos. El día 13 de abril, considerando el natalicio de Juan Montalvo, se determinó que se considerara como fecha del día, digamos, del maestro ecuatoriano aquí en Ecuador, el 13 de abril. Y por esa razón, pues sí me quiero ahora extender un poquito en las características que debe tener un maestro para ser considerado como tal. Porque recordando, esto recién pasó el 13 de abril, estamos 17, y también estamos muy cerca de iniciar las clases aquí en la costa. Conviene que lo recordemos, que analicemos cuáles son las características que debería tener un maestro, qué cualidades debe tener un buen maestro, porque maestros podemos ser todos, y lo somos en realidad. Somos maestros porque nuestra actitud, nuestro ejemplo de vida, nuestra forma de vida puede ser referencia para las personas que nos rodean y convertirnos en maestros de lo bueno y de lo malo. Pero lo que quiero yo enfocar en este momento es la importancia que tiene la formación de aquella persona que se dedica y que va a dedicar su vida a enseñar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que en las diferentes áreas y etapas de su vida necesitará la presencia de un maestro. Les decía que todos somos maestros, aún los animales son nuestros maestros, porque sus actitudes, sus acciones, su temperamento, su forma de vida, pueden en un momento dado darnos una idea de lo que nos conviene y no nos conviene. Como decía el doctor José Manuel Estrada, ¿no?, uno de los cofundadores de la Gran Fraternidad Universal. Él decía: hasta un borrachito es mi maestro. Decíamos: ¿y por qué? Porque él me enseña a lo que me conduce el abuso del alcohol. Me está enseñando esto. Entonces ese es mi maestro. Porque nosotros consideramos maestro solamente aquella persona que dicta una clase en una cátedra, y no es así. Maestros somos todos. Y por eso debemos poner mucha atención a lo que hacemos, para que seamos un modelo apropiado a las generaciones que vienen a continuación. Partiendo de esto, bueno, vamos a reconocer que vivimos en una época en que hay poca vocación a ser maestros, donde muchas veces más bien lo que
prima es la necesidad de un trabajo. Encontrar un trabajo, el que sea, por encima de todo, y buscar el que, claro, el menos complicado, pero no siempre estamos preparados para ello. Para mí ha resultado durante todos estos años un poco penoso ver cómo personas que no tienen temperamento, que no tienen formación, están trabajando como profesores y como profesoras. Y sin embargo, cuando les he preguntado, porque se lamentan mucho de la situación, no les he dicho, pero ¿por qué estás trabajando en esto? Si no tienes paciencia, no tienes vocación, no tienes entusiasmo para hacerlo, ¿por qué estás trabajando en esto? Y me dicen, bueno, es que no encontraba ningún otro trabajo y me vi obligada a aceptar este trabajo y a prepararme en el camino, porque de todas maneras necesitaba el trabajo. Estos casos son frecuentes y lamentablemente no siempre la persona, una vez que consigue un trabajo por necesidad como maestro, se prepara luego. Son contadas las personas que dicen, bueno, voy a agradecer a la vida porque me ha dado la oportunidad de tener un trabajo y voy a prepararme para que este trabajo lo haga dignamente. Pero sin embargo, esto se da y se repite mucho. Entonces lo que yo quiero recomendar es que, por favor, desde muy temprana edad, vayamos analizando cuál es nuestra tendencia vocacional para poder desarrollar esa fase preparándonos apropiadamente, porque se puede. Sin embargo, el otro asunto que se ve también con frecuencia es que lo más importante en un colegio o en un instituto, sabemos que deben ser sus alumnos. Sin embargo, cuando una persona va a buscar trabajo, no le es tan fácil conseguirlo a pesar de que tenga toda su documentación lista, apropiada, una persona bien preparada, porque también se ven casos en los que se ingresa o se acepta a una persona no por su preparación, sino por recomendación. Y aunque no esté preparado, entra. Entonces, el problema va de un lado y de otro, ¿no? Pero todo colegio debería poner mucha atención en que lo más importante son los alumnos, los niños, que van a estar en manos de una persona que si no está preparada va a causar mucho daño, mucho problema a la institución y a los niños principalmente. Entonces, ¿cuáles son las actitudes, las características, las cualidades que debe tener un buen maestro? Esto ha sido realizado por algunas personas que conocen el trabajo que se hace en un colegio, en una escuela, y después de analizarlo mucho, han sacado como conclusiones estas características, estos rasgos personales que debe tener un buen maestro. Y es independiente de su preparación, de su cualificación como profesional. Es decir, dejando aparte la formación, que es imprescindible que estén bien preparados en cuanto a la pedagogía, psicología, sociología, que son básicos. Aparte de esa preparación, el maestro debería acercarse a tener un perfil muy personal, lejos del cual va a ser difícil que él pueda trabajar apropiadamente y muy lejos de llegar a ser un buen docente, especialmente cuando los niños o los educandos van a ser niños. Allí se requiere mucho más trabajo personal. Entonces, consideramos que las cualidades que debe tener un buen maestro podrían ser las siguientes. Primero, la cordialidad y la cercanía que debe presentar un maestro ante sus discípulos. Entonces, si nos planteamos el papel de maestro, incluso desde el primer encuentro que va a tener un niño o un maestro con sus alumnos, debe ser la cordialidad. Es decir, una persona que sepa acercarse lo más posible a sus alumnos
y ser atractivo, simpático, agradable. No hay que olvidar que se va a encontrar con niños que tienen muchas expectativas y aún mucho temor, mucho miedo ante el posible. Si ya es un niño que está en grados superiores, va a tener mucha expectativa y miedo porque van a cambiar a su profesor y no lo conoce de nada, o tal vez escuchó algún comentario de sus compañeritos de cursos superiores. Pero cuando es por primera vez que un niño entra a un colegio, va a ser muy fuerte el impacto. Y si el profesor no es cordial, no demuestra acercamiento al niño, va a ser muy doloroso para ese niño. Entonces el maestro tiene que conseguir con su trato que los niños no tengan miedo a preguntarle, a repreguntarle una y otra vez y a pedirle consejo en caso de que lo necesiten. A eso me refiero cuando digo cercanía, que el niño sienta tranquilidad, seguridad, confianza cuando tiene que pedir un consejo o que repita el maestro porque no entendió. Recuerden también, amigos, que si tomamos en cuenta que las horas que pasa un niño en la escuela, en muchos casos, dejando a un lado las horas que corresponden al sueño, en muchísimos casos los niños van a estar en contacto más con sus profesores que con sus papás. Y me refiero cuando padre y madre trabajan fuera de casa, y entonces el niño en casa no pasa con sus padres y pasa más horas con sus profesores. Y bueno, y si el profesor no tiene carácter, no tiene cordialidad, no se acerca a los niños, para el niño va a ser sumamente penoso y más que nada muy incierto. No va a saber a qué atenerse, cómo actuar, cómo reaccionar. Y a ello se debe que muchos niños prefieran aparentar una enfermedad antes que asistir al colegio. Es tal la frustración y la angustia que dicen: no, estoy enfermo, no me siento bien, para dejar de ir al colegio. Cuando la relación de enseñanza y aprendizaje en un niño se va a manifestar, hay que tomar en cuenta mucho, aparte de la buena preparación del maestro, el carácter. El carácter es fundamental. El maestro tiene que aprender lo que se llama comúnmente romper el hielo, es decir, acercarse él, dar la bienvenida a sus alumnos, porque muchísimos estarán asustados, tensos y sin saber con qué se van a encontrar. Entonces la relación humana que se va a establecer entre el niño y el profesor es sumamente importante, que venga de parte del profesor el acercamiento. Ya sabemos que hay niños que no necesitan esto, que son muy expresivos, muy abiertos y llegan a donde sea, aunque no conozcan a nadie, enseguida entablan relación y enseguida se presentan con una soltura impresionante y agradable. Pero no todos son así, y eso es lo que tiene que tomar en cuenta el profesor. Observar a qué niños les resulta difícil hacer esto para poderlos ayudar. Porque si no los ayudan, para el niño va a ser cada vez más problemático el poder acercarse. No va a poder hacerlo y le corresponde es al profesor. El profesor es el que debe dar el paso primero. Bien, otra de las características que, aparte de la cordialidad y la cercanía, necesita un buen maestro es la entereza y la autoridad. ¿Qué queremos decir por entereza? Bueno, que es necesario que haya equilibrio entre la cordialidad, la cercanía y la autoridad, porque puede perderse esta fase, ¿no?, en el profesor, que es demasiado simpático, demasiado, digamos, hasta juguetón, que el niño puede llegar a perder la noción de que es su superior, que es una autoridad y que debe obedecer allí. Entonces hay que destacar eso, la entereza y la autoridad que debe tener el maestro, por muy dura que suene la palabra, porque a veces para mucha gente dice autoridad a unos niños pequeños, ¿cómo le vas a implantar? Pues sí,
con firmeza, especialmente si hay que contraponerla con la simpatía. Cuando un niño es muy expresivo y se lo sabe conducir, es fácil poner autoridad en él. Es fácil porque lo va a entender. Esos niños que son muy amplios, muy inteligentes, y en la actualidad la mayoría lo son así. La mayoría que tiene un ambiente familiar sano es así, es espontáneo, es abierto, es alegre, es sincero, lo cual no encontramos en aquellos niños que tienen un hogar incompleto o destruido o separado. Entonces debe reconocer esto y poner atención el maestro desde el primer día de clase, observar atentamente a sus alumnos para saber cómo debe manejarse. Si para un padre de familia es bastante dificultoso el tratar a sus hijos de manera diferente, porque cada uno tiene un carácter distinto, unas necesidades distintas, a pesar de que son hermanos. No se diga para un profesor que tiene que tratar con 20 o 30 alumnos, y en colegios fiscales a veces con un número excesivo. Imagínense ustedes cómo puede él trabajar. Le va a resultar mucho más molestoso y sobre todo más dificultoso. Pero tiene que aprenderlo, tiene que desarrollar esas cualidades. Y por eso es que cuando hablamos de vocación del profesor, del maestro, hay que poner en primer término el carácter que debe tener, la entereza que debe tener, la capacidad de colocarse en un puesto de autoridad, sin dejar de lado el cariño, el amor, junto con la disciplina. Pero otra de las características importantísimas que tiene o que debe tener el maestro, el profesor, es la paciencia. Es clave, el maestro ha de ser paciente. Y una de las bases de la educación actual es que no hay dos niños iguales, como no hay dos hermanos iguales. Entonces, los ritmos de trabajo, los ritmos de aprendizaje son pues muy frecuentes y diferentes en un aula de clase. Todos los factores externos que hay en una aula van a incidir muchísimo en el trabajo del alumno. Y vamos a ver cómo unos niños necesitarán más tiempo para hacer una tarea, para comprender la lección, y otros van a ser en cambio muy rápidos, y el profesor tendrá que buscar una manera de ver cómo entretener o qué más agregar a ese niño, porque ese niño necesita otra actividad inmediata porque ya concluyó su trabajo, concluyó su tarea. En cambio, otros niños no tienen esa capacidad, necesitan que se les repite el mismo tema, que se les vuelva a recordar, que se les exprese una vez más. Entonces, fíjense, con 10, 20 niños, ¿cómo lo puede hacer? Deberá tener una capacidad tremenda para poder hacer el trabajo con mucha paciencia. Pacientes por igual, tanto con los que terminan demasiado pronto como con los que se retardan y necesitan más tiempo. Nuestro apoyo ha de ser firme, el maestro debe ser muy firme, constante, y nunca darse por perdido ni mostrarles a los niños una falta de seguridad y confianza, porque el profesor que demuestra pérdida de la paciencia, pérdida de seguridad, pérdida de confianza en sí mismo, fácilmente va a ser observado por los niños y se acabará toda la tranquilidad en el aula. Se acabará toda posibilidad de que el maestro pueda manejar y trabajar apropiadamente con un grupo en el que él mismo no supo diferenciar qué es lo que le debía dar a cada uno, porque a cada niño debe darle una atención distinta y tareas diferentes. Bien, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, amigos y amigas. Volvemos inmediatamente para continuar con su programa Salud desde el Alma, aquí en Teleradio Modulada.
Bien, tenemos la grata noticia para ustedes y para nosotros un honor y un gusto contar con la presencia del doctor Carlos Freire Albrecht, quien es hematólogo clínico y bueno, como médico cirujano graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, con un diplomado en infecciones en hemato-oncología en París, diplomado en medicina clínica y terapia en París y diplomado del Colegio de Médicos de París como médico residente extranjero y diplomado universitario de hematología. Bien, él nos va a presentar un tema muy interesante y propicio en el momento porque estamos hoy día 17 de abril celebrando el Día Mundial de la Hemofilia y bueno, qué mejor que él como especialista nos pueda indicar mucho sobre esta patología. Bienvenido, doctor Freire, doctor Freire, bienvenido. Muchas gracias, sobre todo por permitirme estar en este medio que tiene muy buena audiencia. Y bien, sí, hablando un poquito ya del tema, justamente hoy es el Día Mundial de la Hemofilia. Se lo consideró el 17 de abril porque justamente coincide con el nacimiento de Frank Schnabel, que es fue uno de los primeros pioneros en esta patología y fue uno de los fundadores del Fondo Mundial de Hemofilia. Entonces, gracias a él pues se han hecho muchas cosas y por eso se determinó que el 17 de abril es el Día Mundial de la Hemofilia. Qué bueno. ¿Qué nos puede decir de esta enfermedad en nuestro medio, en nuestro país, sobre la hemofilia? Bien, la hemofilia es una enfermedad que no todo el mundo la conoce, pero es una de las más comunes, considerada como las más comunes de coagulopatías. Es decir, si vamos un poco a hablar de la etimología de la palabra, hemo significa sangre y filia significa afinidad. Entonces es un poco drástico. Hemofilia es aquella persona que tiene afinidad por la sangre, pero en este caso se refiere a que son personas que tienden a sangrar más de lo debido, ¿sí? La hemofilia es una enfermedad caracterizada por es transmitida de forma hereditaria y ligada al sexo, por lo tanto uno la padece desde que nace, ¿sí? Y obviamente ya la tiene desde que nace y la tendrá hasta que se muera. Y al ser ligada al sexo, esto está determinado porque al faltar una proteína dentro de nuestro organismo, esta proteína es un factor de coagulación. Nuestra coagulación fisiológicamente, cuando uno se golpea, se corta o tiene algún traumatismo, normalmente lo primero que uno ve es que la piel se pone un poquito roja. Después, si el golpe es muy fuerte y hay un poquito de sangrado, pues se hace con un hematoma, que se llama un chibolo, como se conoce vulgarmente aquí. Un moretón, un chibolo, un hematoma. Y eso no es nada más que un sangrado pequeño que hay, pero gracias a la actividad fisiológica de nuestro organismo, que siempre está en equilibrio, permite que, y como funcionan bien nuestras proteínas pues, de coagulación, permiten que el sangrado sea mínimo y se activa la cascada de coagulación y se cierra la herida, entonces no pasa a mayores. No hay más en el hemofílico esto no se puede dar, porque al hemofílico le falta esa proteína, ese factor de coagulación. En el caso de la hemofilia A, el factor 8, en el caso de la hemofilia B, el factor 9. Y esto determina que aquella persona hemofílica que tiene el mismo trauma que cualquier persona normal, en vez de tener un pequeño hematoma, pues tiene un hematoma muy grande. Y si uno se corta, tiene una cortadura que le dura 15 segundos, 20 segundos y se cierra, pues en él no se va a cerrar. Entonces esta es la gran dificultad que tienen estos pacientes y el gran padecimiento que tienen, porque si tienen un accidente de tránsito, si por cosas de la vida se fracturan una pierna, o tienen un accidente, o tienen una apendicitis, o tienen que ser operados, pueden morir desangrados. Entonces es importante conocer la enfermedad. ¿Y en quiénes se hace o se manifiesta más frecuentemente y a qué edad sería más bien? La hemofilia, como dije, era una enfermedad hereditaria ligada al sexo. Ligada al sexo significa que, como todos nosotros al nacer decimos, se parece al papá, se parece a la mamá, lo mismo pasa. ¿Por qué pasa esto? Porque genéticamente nosotros heredamos la mitad de cromosomas de la madre y la mitad de cromosomas del padre. Todos nosotros tenemos en total 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. De esos 46 cromosomas, dos pequeñas fracciones son los cromosomas sexuales y son los que determinan que tú tengas un hijo o una hija. Por lo tanto, si uno tiene cromosoma XX, es una mujer, y si uno tiene cromosoma XY, es el varón. ¿Qué pasa con la hemofilia? La hemofilia está transmitida por un cromosoma X defectuoso, ¿sí? Si una es una niña, pues tiene un cromosoma X defectuoso y el otro cromosoma X que tiene también heredado lo compensa. Entonces las mujeres no sufren de hemofilia, simplemente van a ser portadoras de la enfermedad.
Pero ¿qué pasa si esta mamita se casa y el hijo de la mamita hereda ese factor X alterado y al ser hijo tiene XY, no tiene pues el otro cromosoma para poder compensar y va a sufrir la enfermedad? Es así como se transmite la enfermedad. Por eso la hemofilia, usualmente las madres son portadoras y los hijos son enfermos, son los enfermos, son que padecen la enfermedad. Mira, eso es lo de los varones. Se manifiesta en los varones. Para que la mujer no se manifiesta, pero la porta, ¿no? La porta. Bien. Claro, Esto es importante conocer. Ahora, en nuestro país, en nuestro medio, ¿se hace alguna determinación previa a una madre que como portadora se realice esto con frecuencia o no? No, lo importante, normalmente no, debería hacerse dentro del paneo genético o un screening genético. Obviamente hacer algún estudio, pero la historia clínica básica que hace ya sea el ginecólogo, sea el pediatra, sea el médico general o el hematólogo en este caso, en los antecedentes uno va hablando, pues, ¿no? Y si la mami dice, ¿sabes qué? Si yo tengo, mi tío sangraba demasiado, tenía problemas, tenía que poner un plasma, tenía que poner algo, o mi abuelo también, entonces ya uno sospecha que puede haber por ahí algún trastorno de hemorragia, entonces ahí vale la pena hacer un estudio más a fondo. Es importante siempre el soporte esta es una enfermedad que afecta mucho la vida del individuo porque lo limita en muchas cosas. Si obviamente es un niño que recién nació con esto, comienza a tener los problemas, no va a ser un niño que va a desarrollarse socialmente completamente normal porque va a estar limitado en ciertas actividades físicas. Un niño hemofílico, si se pone a jugar pelota, a los 10 minutos se le da un pelotazo o se golpea o le da un puntapié, va a sangrar. En cambio, el niño que está normal no le pasa nada y sigue jugando. El niño obviamente tiene ganas de seguir jugando, pero ve que tiene un moretón, a veces no le importa y va a estar repleto de moretones. Y ahí es cuando uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué te salen tantos moretones a ti y a tu amigo no? Entonces ahí puede comenzar la investigación. Usualmente, al ser heredada y al ser caracterizada por los varones, por ejemplo, en ciertas religiones como la judía, los judíos siempre por religión circuncidan a los niños son circuncidados. Entonces ellos ya hace muchos años atrás, cientos de años, se ha descrito que ya algún rabino hablaba de justamente de problemas de hemorragíparos en niños que nacían circuncidados tempranísima edad, ¿no? al nacimiento y podían fallecer. Entonces ya se habla hace mucho tiempo atrás de la hemofilia. Mira. Aunque la hemofilia recién tiene el nombre de hemofilia hace como 80 años más o menos, en 1920 y pico se puso el término de hemofilia. Pero está escrito de gran antigüedad, de todas las épocas, ¿no? Entonces es importante siempre la consejería genética, la consejería del pediatra, la información básica que dan los padres en relación a si ha habido antecedentes o no. Y si una madre ha sido portadora, pues tiene que tener mucho ojo, porque si se va a casar con alguien, tiene que avisarle que es portador de hemofilia para que el papá sepa que tiene chance de tener un hijo hemofílico. Y en estos casos, mejor dicho, en nuestro medio no se hace esto, ¿no? En nuestro medio... ¿Qué tan frecuente es en nuestro medio la hemofilia? La hemofilia tiene la misma frecuencia que la incidencia regular mundial, ¿sí? La hemofilia A es la más común, la hemofilia B es la menos común. ¿Cuál es la y la hemofilia C también existe, que por otro factor que falta, que es mucho más rara. Pero hemofilia B, entre las dos hacen un 98%, tenemos un 80% de hemofilia A, un 18% de hemofilia B y un 2% de hemofilia C. La hemofilia A y B, que son las más comunes, la incidencia es más o menos un hemofílico por cada 5.000 personas en la hemofilia A. Y la hemofilia B es 1 por cada 10.000 personas, ¿sí? Entonces más o menos habrán por lo menos unos 500 hemofílicos tipo A y unos 200 a 300 hemofílicos tipo B, ¿sí? Considerando que lo que aparecen son los varones, ¿no? Somos 13 millones de personas, por lo menos 6, 7 millones son varones, entonces más o menos ahí se saca la relación. Mira, qué interesante esto. Y ahora, en base a este conocimiento y aprovechando que estamos celebrando el Día de la Hemofilia, ¿cuáles son las recomendaciones que podríamos dar a nuestros queridos amigos que nos escuchan? Sí, lo importante es que sepan que actualmente hay un tratamiento adecuado para esto. Como la hemofilia se da por una falta de un factor de coagulación, actualmente existe el factor, está ya elaborado, y lo ideal es, si uno ya conoce que el paciente es hemofílico, pues darle el factor que falta. Y muchas veces se hace lo que se llama profilaxis, eso también es muy importante. No vamos a esperar que un hemofílico se accidente para recién darle tratamiento,
sino que ya sabemos que es hemofílico, ya tiene sus moretones. Estos pacientes, a medida que van creciendo, porque cuando son niños, cuando recién están gateando, pues ya tienen sus moretoncitos. Y a medida que van creciendo, pues los niños son mucho más activos, juegan pelota, les gusta hacer todo deporte, pues van teniendo más limitación funcional, porque estos hematomas se quedan más tiempo en las articulaciones y van a dañar a futuro las articulaciones. Producen una cosa que se llama un pseudotumor. O sea, por ejemplo, el codo se va a hinchar más de lo debido, la muñeca, las rodillas, los pies, los talones, porque son los sitios donde más ellos hacen, se van apoyando, la actividad más intensa y es lo que soporta carga. Entonces, muchos hemofílicos cuando tienen 8, 10, 15 años de edad, en función de qué tanto activos han sido, a veces no pueden caminar bien, tienen cojera, tienen una rodilla inflamada, tienen un codo hinchado que no permite que se pueda realizar normalmente la extensión del miembro superior. Entonces eso ya se llama un pseudotumor del hemofílico. Eso es lo que no se tiene que llegar a tener. Eso se daba cuando no se daba la profilaxis. Como existe actualmente profilaxis para el dengue, profilaxis para muchas cosas, también se ha preconizado la profilaxis para la hemofilia. Y tienen que tomarlo de por vida. Sí, esta profilaxis o este mantenimiento que se les da a los pacientes, se da el factor que falta, sea 8 en el caso de hemofilia o 9 en el caso de hemofilia B, se les da de forma regular una vez a la semana. Entonces con eso lo que se trata es que compensar las reservas, pocas reservas que tiene el paciente, y si tiene alguna actividad, pues que no tenga el daño articular o el daño que pueda tener sin tener esa protección. O sea, lo que más se recomendaría también es, si ya sabe que tiene esta enfermedad, reducir lo más que pueda las actividades físicas intensas. Es lo que se recomienda. O sea, por ejemplo, en deportes, pues un hemofílico podrá nadar, podrá jugar ajedrez, podrá jugar naipe, pero no podrá jugar pelota. No podrá hacer karate, porque eso va a determinar que pueda golpearse y puede tener muchos problemas. Mira, eso es necesario que sepan nuestros amigos, recomendarte, y más que nada acercarse al médico en cuanto observen un dato de estos que nos han mencionado, ¿no? Sí. El de las características de estos niños. Qué bueno. Y aparte del tratamiento considerado propicio como profiláctico, ¿en algo tiene que ver la alimentación en estos niños? ¿Se podría relacionar con algo? En la hemofilia no, porque ya es un desorden genético y hereditario. Algo que no lo dije, que es importante también saber, no todos los hemofílicos se manifiestan muchas veces igual. Cuando tienen un trauma, por supuesto que sí, pero hay distintos grados de hemofilia en función de qué tanto porcentaje de la proteína falta en el cuerpo. Todos nosotros, si nos hacemos un estudio, tenemos un factor 8 de alrededor del 60% para arriba. Eso es lo normal. Pero un hemofílico puede tener 40%, puede tener 2% o puede tener menos del 1%. De acuerdo a lo que tanto menos tenga en la sangre, puede ser un hemofílico leve. Es decir, un hemofílico leve puede ser una persona que hace su vida normal, que no ha tenido mayor molestia, salvo cuando ha tenido alguna intervención quirúrgica o algún trauma fuerte. Entonces no manifiesta nada. El hemofílico moderado es aquel que ya se da cuenta cuando se sacó el cuerito, cuando se le cayó un diente, que sabe un poco más de lo debido, pues ya llama la atención. Y el hemofílico grave, en cambio, ese sí es de nacimiento. Ese de nacimiento es de que si es hemofílico grave, menos del 1%, y nace por parto difícil, distóxico, o tiene que salir con force, pues ahí ya se verán los hematomas a nivel de la cabecita y va a tener muchas más cosas, ¿no? Entonces, hay tres tipos de hemofilia dentro de cada subtipo, de acuerdo al porcentaje de factor que les falta. Entonces, ahí se puede decir leve, moderado o grave. O sea, cuando una madre de familia o cualquier persona adulta observa en un niño cierta tendencia a formar moretones, hematomas o sangrado excesivo, es obligación inmediata de inmediatamente hay, ¿no?, que llamar, como uno dice vulgarmente, poner las luces en atención, ir al pediatra, en este caso pues un niñito, y el pediatra tendrá que pedir las pruebas de coagulación y derivarlo al especialista, ¿no? Sí. Qué bueno, esto me parece interesantísimo, doctor Freire, el que hayamos podido conversar con usted, porque si bien es cierto, la gente habla mucho de los moretones, pero no profundiza más, y deja pasar y dice, no, a esta niña le pasa esto, y hasta con un cierto tinte de desconocimiento mayor, diría yo, dicen, no, es que en la noche amanece así golpeada, dice, amanece, y en la noche, ¿quién le puede estar pellizcando? Me han dicho a mí, no hay nada. ¿Cómo explicar a las madres que pongan más atención en estos casos? Porque ellos comienzan a decir, no, es que hay los muertos que le pellizcan.
digo, son absurdos, ¿no? Tan grandes y se deja de lado una investigación apropiada. Estos casos siempre ameritan ser investigados y muchas veces hay el antecedente, como es hereditario, el antecedente familiar. También puede aparecer la hemofilia por mutación, simplemente genética, y en esos casos son pacientes que tienen una enfermedad, manifiestan enfermedad sin haber tenido antecedentes familiares, que también puede pasar. Es más raro, pero también puede pasar. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, como usted dice, si en la familia no hay nada, ningún antecedente, pero este chico tiene este problema, pues igual hay que llevarlo al hematólogo. La forma más rápida de averiguar el problema de la hemofilia es haciendo tiempos de coagulación, que son los tiempos que todo cirujano debe pedir. Así se haga una blefaroplastia, se haga una sacada de muela del juicio, o se haga cualquier tipo de operación, así sea por más simple o fácil que pueda parecer, que requiera alguna intervención, como un muñero, como una blefaroplastia, como una liposucción, lo que sea, tiene que tener siempre un estudio de hemograma completo para cómo está el paciente antes de la intervención y los tiempos de coagulación. En el hemofílico, los tiempos de coagulación más están alterados. Entonces ahí uno ya pone la señal de alarma. Algo pasa aquí, no lo puedo operar. ¿Sí? Porque uno ve al paciente y dice, no pasa nada, nunca ha sufrido. Le pregunta al paciente, no, yo nunca he tenido nada. Y sin embargo tiene factor 8 bajo, factor 9. En caso ya de un sangrado real, abundante, una hemorragia aguda, ¿qué recursos el hemofílico, yo siempre digo, el hemofílico tiene que ser como el diabético, como el hipertenso, como una persona que tiene alguna enfermedad ya que muchas veces merma, tanto socialmente como la vida del individuo, debe tener un carnet, debe tener como una identificación. Si tiene un accidente y por desgracia se quedó desmayado, pero está sangrando, pues dicen que es hemofílico, hay que volar al hospital porque tiene que poner el factor que falta, si no se va a morir. El paciente se muere. El problema es que el paciente fallece. Pues. Hay pacientes que pueden fallecer. En una riña, uno da un golpe muy fuerte y tiene una hemorragia interna y se puede morir. ¿Sí? Entonces, es muy grave. Yo tuve un paciente, uno dice, a veces no contempla la magnitud y lo tan grave que puede ser esto. Yo tuve un paciente hace mucho tiempo atrás, de 16 años, que recién, 16, 17 años en esa época, el chico se quiso poner un piercing y se puso un piercing, pero se lo puso en la lengua. ¿Ya? Y no dejó de sangrar. ¿Sí? Fue a la emergencia sangrando, parecía estos rockeros que botan sangre por la boca, no podía ni hablar de la sangre que botaba. Se lo tuvo hasta que transfundir la cantidad de sangre que perdió. Fue un viernes. ¿No había sabido? No sabía que era hemofílico. Seguramente era hemofílico leve, pero al hacerse el piercing tuvo un traumatismo y sangró demasiado. Entonces ahí se determinó que era hemofílico, pero hemofílico leve. Entonces se le puso factor, se lo recuperó, pero hasta eso pasó un tiempo y estuvo hasta que se transfundido. Muy bien, doctor Freire, yo le agradezco muchísimo y quiero dar a los amigos que nos están escuchando los teléfonos donde pueden localizar al doctor Carlos Freire Alprecht, hematólogo clínico. Hay un teléfono del consultorio que queda del sur en la Torre Médica Alcíbar. El teléfono es el 23 44 294. Repito, 23 44 294. O acá el consultorio que tienen en el norte, en el Centro Empresarial Colón, el teléfono es 21 36 748. Repito, 21 36 748. Muchísimas gracias, doctor Freire. Para nosotros ha sido un gusto enorme que podamos compartir estos minutos tan necesarios para que nuestra comunidad se vaya enterando y sepa lo que debe hacer en estos momentos. Volvemos, amigos. Gracias a usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nuevamente con ustedes y vamos a continuar con nuestro programa, pero esta vez tratando algo sobre la conexión que hemos estado mencionando durante estos últimos días, la conexión muy íntima que existe entre nuestra mente y nuestro cuerpo. La importancia que tiene el cuidarlo, el atenderlo, el recordarlo, el reconocerlo y sobre todo el agradecerle ese trabajo maravilloso que realiza en silencio completo y que nuestra ignorancia, o mejor, el olvidarnos de ese trabajo sencillo y silencioso que realiza, hace que lo descuidemos y a veces que lo maltratemos hasta cuando ya no puede funcionar de otra manera sino con daños. Allí recién ponemos atención y buscamos ayuda urgente para ver qué podemos hacer para recuperarlo.
Entonces necesitamos despertar la conciencia hacia nuestro cuerpo, el cuidado que se merece, la atención que se merece, porque si no nos ocupamos cada uno de nosotros, no va a haber quien lo haga por nosotros. Esto es necesario que insista en repetirlo, porque mucha gente espera que sea el médico, el terapeuta, el sanador, el psicólogo, el psiquiatra quien ayude a recuperar la salud del cuerpo. Y si el dueño de ese cuerpo no lo hace, cualquier esfuerzo que pueda realizar, por más sabio que sea el terapeuta, no va a lograrlo. Y lo que necesitamos saber es que la mente y el cuerpo están íntimamente ligados. Por eso es que depende de nosotros, de cada uno de nosotros, el cómo se comporta y cómo está nuestro cuerpo. Por eso alguien decía, solo con mirarte puedo saber cómo te sientes. Yo recuerdo esta frase de muy pequeña, cuando uno de los profesores era un filósofo italiano que vino de profesor de religión en el colegio donde yo estudié, y él decía a los alumnos, solo con verte ya sé cómo te sientes. Y nosotros decíamos, pero ¿será divino? ¿Será que? ¿Cómo puede él decir esto, no? Y en esa época no lo entendí realmente. Es después de muchos años cuando comprendí que sí, que en nuestro cuerpo se van marcando las líneas de lo que sentimos, de lo que vivimos. Una persona que constantemente está irritada, está agresiva, está nerviosa, ¿cómo es su rostro? No hay alegría en su rostro. Puede estar dormida la persona y se ve el ceño fruncido y la angustia que emana. Una persona que siempre está con confianza, con seguridad, con alegría, es otro su rostro, son otras líneas las que se marcan. Entonces, entendamos, amigos, todo lo que nosotros llevamos a la mente es lo que se va a manifestar en nuestro cuerpo. En el cerebro hay un código para cada una de las emociones que vivimos. Es como si hubiera un mapa, y esto se lo debemos al doctor Hammer, un alemán que pudo detenerse a investigar con mucha buena, digamos, predisposición, porque él mismo estaba viviendo una situación traumática fuerte. Y él dijo, no puede ser, si yo he estado completamente sano, ¿por qué ahora desarrollo un cáncer? Si nunca he tenido ningún problema. Pero él sospechó que la muerte violenta y accidental de su hijo pudo haberle causado un dolor tan grande que llevó a que su cuerpo comenzara a destruirse. Y por eso él se dedica de lleno a ver qué es lo que pasa en cada persona. ¿Por qué una emoción determinada provoca una lesión en un órgano determinado? ¿Y por qué ese órgano lesionado refleja en el cerebro una zona específica? Y que no es la misma cuando el problema es en el riñón, o cuando el problema es en el hígado, o cuando el problema es en la próstata. El cerebro tiene un área muy precisa e identificada para cada órgano. Entonces, esto nos debe hacer reflexionar, aunque a este médico alemán se lo maltrató tanto por haber descubierto esto, no se le quiso aceptar porque iba en contra de los principios que la medicina convencional mantenía en aquel tiempo, y que no es mucho tiempo atrás. Gracias a Dios esto ya pasó, a pesar de que estuvo encarcelado. Sin embargo, él supo mantener su investigación y pudo hacer que muchos colegas siguieran sus estudios para entregar a la humanidad un conocimiento maravilloso que hace que se confirme la conexión mente-cuerpo que desde hace siglos las grandes civilizaciones las han tenido como real. No se sabía cómo era el asunto, pero ellos conocían perfectamente que el hombre necesita cada vez estar más consciente, más alerta de lo que pasa en su interior, porque a veces nos cuidamos mucho de la forma externa, que la piel no se manche, que el cabello no encanezca,
que no perdamos la vista, que tengamos bien las articulaciones, que no tengamos sobrepeso. Nos estamos cuidando mucho de lo exterior, pero descuidamos muchísimo del factor más importante, que es lo que hay en nuestro interior, qué es lo que predomina en nuestra mente, qué es lo que más atención ponemos durante el día. Generalmente la mayor atención que nosotros ponemos es en los problemas económicos, en los problemas sociales, en los problemas políticos, en los problemas religiosos. Y estamos persistentemente dando vuelta a esos pensamientos, sin darnos cuenta que lo que estamos generando es angustia, alterando nuestra presión arterial, nuestro metabolismo de las grasas, estamos lesionando nuestro hígado. Así, cada órgano tiene una función importantísima que deberíamos nosotros ponernos a estudiar. En estos momentos hay mucha apertura al conocimiento, no hay nada oculto bajo el sol. Es cuestión solamente de dedicarnos a investigar un poquito. Recuerden que el cuerpo es el instrumento más importante que la vida nos ha entregado para que vengamos acá a este plano de manifestación que llamamos vida en la tierra, para que aprendamos a ser felices, para que aprendamos a estar sanos, para que aprendamos a convivir de manera hermosa entre todos los seres humanos. Sabemos que hay necesidades de cosas materiales, sí, porque tenemos un cuerpo material y no debemos despreciar. Es bueno tener economía abundante, es bueno tener suficiente dinero, es bueno todo esto, pero depende de cómo está nuestra mente. Por eso necesitamos nosotros, y esa ha sido la razón por la que yo en estos últimos días he estado insistiendo tanto en la conveniencia de que prestemos atención a todos los elementos físicos de nuestra vida. Todo lo físico es valioso, todo, absolutamente todo, pero debe ir acompañado también de lo que en nuestra mente haya disponibilidad. Si no hay honradez, si no hay honestidad, si no hay sinceridad, si no hay amor, si no hay compasión, el cuerpo lo va a manifestar. Esto sí conviene que estemos bien seguros, que aceptemos esto, porque si no lo aceptamos, la vida en algún momento nos va a hacer entender a la fuerza. Todo lo que en nuestra mente y en nuestro corazón haya, el cuerpo lo va a manifestar. Entonces, ¿qué nos queda? Tener buenos pensamientos, tener buenos sentimientos, buenas acciones, crear una coherencia apropiada entre lo que sentimos, entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y lo que hacemos. Mucha coherencia si queremos que haya equilibrio y salud en nuestras vidas. Amigos, yo les agradezco muchísimo, muchísimo su sintonía. Espero que el programa de hoy pueda resultarles beneficioso, conveniente para los conocimientos que van adquiriendo. Pues para mí es un placer muy grande el poder encontrarme con ustedes día a día y compartir aquellas cosas que han llegado a mi vida desde hace algún tiempo. Bien, deseo para ustedes que el resto del día sea magnífico, que tengan oportunidades de servir a la vida y que Dios los bendiga. Hasta mañana.